De seguido, tendremos la exposición Principio de Independencia Judicial y Libertad de Expresión en la Jurisdicción Agraria a cargo del doctor Enrique Ulate Chacón, presidente del Tribunal Agrario de Costa Rica, investigador y profesor de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Gustavo Chang, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al staff del instituto, al staff administrativo, por su colaboración y organización de estas actividades académicas, al público presente y al que nos escucha también por los medios y redes sociales. Agradecer la oportunidad de hablar el día de hoy sobre un tema que es cada vez más relevante y crucial para el fortalecimiento de nuestra democracia, como es el principio de la independencia judicial y de la libertad de expresión en la jurisdicción agraria. Debo indicar en primer lugar que este proyecto se enmarca dentro de las líneas de investigación del programa Observatorio Sociojurídico de la Justicia y de las Políticas Públicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, particularmente en el tema vinculado a la independencia judicial. Hay que decir que a partir del año 2019 ocurren una serie de acciones a nivel institucional, tanto dentro del Poder Legislativo como del Poder Judicial, que tienen relación con este principio de independencia y con la libertad de expresión de la judicatura agraria. El tema es de particular actualidad, dadas las limitaciones existentes en el ámbito de la independencia externa e interna de la judicatura y se relaciona con hechos emanados de acuerdos institucionales a lo interno del Poder Judicial, Corte Plena y Consejo Superior, y también a lo externo, como es la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional. Algunas de esas decisiones pueden incidir negativamente en la garantía ciudadana a un Estado social y democrático de derecho, a ser juzgados por jueces y magistrados con suficientes garantías de imparcialidad, pero también afectan a los ciudadanos jueces que tienen derecho a expresar su propia opinión, y a expresarse libre y críticamente sobre acontecimientos que consideren perjudiciales para el Poder Judicial y también para los ciudadanos. Eso está afectando en la vida real la posibilidad de la judicatura de formular críticas a proyectos institucionales. Así, el objetivo general de esta investigación es desarrollar la importancia de la independencia judicial, identificar los riesgos y amenazas, así como las fortalezas y oportunidades para mejorar el respeto y ejercicio de tales principios a fin de fortalecer el Estado de Derecho. El primer objetivo específico será entonces identificar los espacios de ejercicio de la independencia judicial en la judicatura agraria para determinar si existen tales riesgos actualmente o potenciales para el Poder Judicial y el Estado de Derecho, y exponer el desarrollo de algunas vicisitudes de la independencia judicial que se desarrollan a nivel dogmático y jurisprudencial en términos generales, incluyendo la participación en espacios gremiales y los comportamientos institucionales que la pueden poner en riesgo. Nociones preliminares para el abordaje de la independencia judicial en sus diversas dimensiones. Nuestra Constitución política, al igual que el entramado de otros países, dispone de una relación de valores, principios y normas concretas que sirven de base para afirmar la existencia de un sistema democrático que tiene como piedra angular la separación de poderes. Por ello, nos apreciamos de mantener una república democrática, al menos formalmente, en el respeto del pluralismo representativo y la independencia de poderes del Estado. Sin embargo, también es cierto que desde el punto de vista de la Constitución material y la realidad sociojurídica, dicha democracia tiene padecimientos y, como diría el doctor Manuel Solís, hay razones débiles que la ponen en entredicho, sobre todo cuando nos enfrentamos a hechos constatables que menoscaban la independencia judicial, nos envuelve una suerte de anomia jurídica en medio de pasajes ocultos propiciada en forma deliberada por grupos de poder que muy lamentablemente se alejan del clamor pluralista de avanzar reformas constitucionales y judiciales
profundas. Lo más grave de todo es que se ha pasado de pasajes ocultos a pasajes manifiestos, cuando se impide el avance de esas reformas constitucionales anunciadas por el mismo Poder Judicial, luego de que sucumbió la conformación de Corte Plena con motivo de casos de corrupción y vínculos puestos en evidencia por la prensa, que motivó la salida de varios magistrados y magistradas del Poder Judicial. Da la impresión de que luego de una breve pausa e intentos de restauración del sistema judicial, lejos de constituirse o de construirse en nuevas bases para fortalecerlo, más bien como consecuencia de la estructura constitucional bicentenar del estancado proceso de elección de magistrados, existe cada vez mayor discrecionalidad y arbitrariedad en los concursos espurios. Dicho lo anterior, conviene recordar que la independencia judicial se construye día a día como valor jurídico, pero también como un valor cultural que debe estar en la esencia de las instituciones y de las personas que viven el sistema democrático. La madurez de una democracia no depende del proceso histórico, sino de su construcción dinámica y progresiva que garantice cada vez más el acceso a una justicia independiente, sana, robusta, ética y del más alto nivel. Como valor jurídico legal, constitucional, pero también convencional, se traduce o concreta a su vez en una serie de principios jurídicos o garantías que podríamos identificar como estándares emanados de experiencias jurídicas concretas. Uno de esos derechos, entre muchos, es el que ostenta cualquier persona a ser juzgado por otra persona revestida de la autoridad jurisdiccional, que sea un baluarte de esa independencia frente a la intromisión indebida de cualquier incidencia interna o externa. Luego hay que recordar el tema de la estructura del Poder Judicial y de la jurisdicción agraria a propósito de la independencia funcional e institucional externas e internas y el derecho de ver de la ciudadanía en torno a la independencia. La concepción piramidal vertical que contiene el artículo 152 y siguientes de la Constitución Política se replica en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que desarrolla las competencias y la conformación de las respectivas salas de casación, conforma los tribunales de casación, los tribunales de segunda instancia y los tribunales colegiados de primera instancia y unipersonales de primera instancia, así como otros órganos especializados. La Ley de Jurisdicción Agraria replica la estructura piramidal al señalar en su artículo 5 que la justicia agraria será administrada por jueces agrarios, un tribunal superior agrario y la sala de casación. Ahora bien, de la ley orgánica queda claro que esta estructura de administración de justicia está aparejada a la estructura institucional para el nombramiento de los jueces agrarios de primera y segunda instancia, es decir, el tribunal colegiado, así como para el ejercicio del régimen disciplinario, figurando muchas veces los mismos órganos que designan a jueces de primera instancia, el Consejo Superior, a los de segunda instancia, Corte Plena, y esos mismos órganos revisan el régimen disciplinario. Esa correlación se puede notar de este cuadro, donde está, por un lado, digamos, el proceso de designación de los magistrados por parte de la Asamblea Legislativa, que conforman la Corte Suprema de Justicia y por ende el órgano jerárquico del gobierno judicial, magistrados que son designados los titulares por la Asamblea Legislativa, los suplentes sugeridos por Corte Plena, y a su vez la misma Corte Plena puede iniciar procedimientos disciplinarios, de acuerdo a la ley orgánica, adoptar ciertas medidas cautelares como la suspensión o las llamadas de atención a magistrados, y la Asamblea Legislativa pueden promover procesos de destitución por revocatoria o de facto. A su vez, los magistrados conforman, bueno, las diferentes salas. En el caso de la jurisdicción agraria nos interesa indicar que la Sala Primera de Casación conoce la materia agraria y
estrechamente vinculado a esta estructura jerárquica del gobierno judicial, de la Corte Suprema y de las salas de casación, en particular la sala primera, están las comisiones. En el caso de la jurisdicción agraria, es la comisión de la jurisdicción agraria, que estuvo integrada inicialmente por 3 y ahora por 5 magistrados. Igualmente, Corte Plena, con el apoyo de la unidad interdisciplinaria y del Consejo de la Judicatura, designa a los jueces del Tribunal Agrario, a los jueces 4, categoría 4, y a los jueces del Tribunal de la Inspección Judicial. Y estos mismos órganos, el Tribunal de la Inspección Judicial y Corte Plena, son las que los van a juzgar en la vía disciplinaria. Igual ocurre con los jueces agrarios de categoría 3, el Consejo Superior del Poder Judicial, con el apoyo de la unidad interdisciplinaria y el Consejo de la Judicatura, nombra a los jueces 3 y estos van a ser juzgados en la vía disciplinaria por el Tribunal de la Inspección Judicial y el Consejo Superior del Poder Judicial. De manera tal que es una estructura jerárquica donde hay una relación interorgánica en donde prácticamente el poder de designación está asociado al poder disciplinario en prácticamente todos los casos. Y ojo que al final de toda esta estructura jerárquica está el llamado Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria, que es un órgano gremial que reúne a todos los jueces y juezas agrarios del país, tanto de primera instancia como de segunda instancia, incluso a defensores públicos agrarios. Y estos órganos, como vamos a ver ahorita, participaban estrechamente en la toma de decisiones en la Comisión de la Jurisdicción Agraria para el fortalecimiento de esta jurisdicción. Entonces, esta organización vertical, piramidal y la concentración de poder en la cúpula de Corte Plena, a juicio de Ibáñez, obedece a una concepción decimonónica caracterizada por el control que se da por la vía del ofrecimiento de promociones, ascensos e informes, la discrecionalidad de la inspección judicial que califica de absoluta y cuya lógica es la sumisión. La disciplina de los jueces es una manifestación del poder político que debería estar rodeada de todas las garantías procesales y en la mayoría de los países los jueces son creados o adiestrados para la dependencia. Sin embargo, el mismo autor, Perfecto Andrés Ibáñez, advierte que el ejercicio de un gobierno de los jueces frente a otros contamina a cualquier jurisdicción. La independencia externa es la que protege al Poder Judicial frente a posibles interferencias invasivas de otros órganos de poder. En el caso de la jurisdicción agraria, estas interferencias en la magistratura, al igual que en otras materias sin excepción, pueden comenzar desde el momento mismo del nombramiento de los magistrados o magistradas si no se garantizan procesos transparentes en la designación de los mismos. Las componendas o compromisos políticos o económicos indudablemente atan la toma de decisiones independientes e imparciales, lo que no es deseable en general para el Poder Judicial y mucho menos para la jurisdicción agraria. Pero también debe evitarse las intromisiones a lo interno cuando las decisiones de los magistrados o magistradas que conocen la materia agraria o de los jueces o juezas agrarias de primera y segunda instancia son cuestionados. Aquí hablamos de independencia externa funcional, o bien cuando realizan debates o externan opiniones constructivas para la jurisdicción a través de órganos gremiales como el Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria, pero sus voces no son oídas, o peor aún, son acalladas por los órganos superiores de decisión administrativa, tales como la Comisión de la Jurisdicción Agraria, el Consejo Superior del Poder Judicial o la Corte Plena. Perfecto Andrés Ibáñez afirma también que los valores de la jurisdicción hoy están en la sociedad civil, en la calle, dice él, y sobre todo cuando podemos revisar diferentes manifestaciones. En Costa Rica, por ejemplo, se creó el panel independiente por la justicia, que ha venido realizando evaluaciones periódicas con expertos externos del procedimiento, de los concursos y de los atestados de candidatos a la magistratura.
Y hay que recordar en este sentido el mensaje del expresidente de la Corte, don Fernando Cruz, que indicó en una sesión de Corte Plena, cuando justamente lanzaba su candidatura a la presidencia, lo siguiente, comillas, no se requiere un largo discurso para señalar que en esta hora complicada del sistema judicial, el tema central es la independencia de todos los jueces sin excepción. Por eso deben ingresar a la judicatura los que estén imbuidos de los valores de un juez, que no son mandaderos, que no son recaderos, que no aparentan influencia, que no están para quedar bien con los representantes de los grupos que los han nombrado. Este fortalecimiento de la independencia judicial requiere una evaluación de las opacidades y de las omisiones que caracterizan la elección de magistrados y magistradas. Es un análisis que exige una evaluación histórica y realista de los mecanismos y motivaciones que construyen a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Aquí ha habido elecciones de magistrados que son la construcción de un magistrado. No puede ignorarse que existen vasos comunicantes constitucionalmente reconocidos entre el Poder Legislativo y los jueces que integran la cúpula judicial. Debe fortalecerse la independencia judicial analizando las debilidades de un procedimiento de nombramiento parlamentario que presenta serias debilidades. No es parte de un programa, es un clamor, es una necesidad imperiosa y prioritaria. Cierro con comillas. Todavía se cifra la esperanza de que tarde o temprano, ante la inactividad o la inacción de nuestras instituciones, llámese Corte Plena, llámese Comisión de Nombramientos, llámese Asamblea Legislativa, pueda enderezarse el camino retorcido y opaco en los procesos de selección de magistrados para hacerlos más transparentes, objetivizarlos y nombrar y designar ternas de personas que tengan los mejores perfiles académicos y profesionales a ocupar esos altos cargos, aunque para ello debamos transitar ante el largo trajín de los tribunales que protegen nuestros derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ilustrar el tema de los peligros de la independencia judicial, concretamente en la jurisdicción agraria, vamos a analizar dos casos concretos. Entre ellos hay que mencionar la Comisión de la Jurisdicción Agraria. Estuvo integrada en un principio únicamente por 3 magistrados. Se fue ampliando entre los años 90 y los años 2000 en su conformación para dar participación a representantes de jueces de primera instancia, del Tribunal Agrario, de la Defensa Pública, incluso de otras materias de interés común como la Fiscalía Ambiental, y con esa apertura se propiciaron diversos intentos de reformas procesales, se construyó una mejor jurisdicción agraria y se colaboró en la elaboración y diseño del Código General del Proceso primero y después del Código Procesal Agrario. En el seno de la Comisión de la Jurisdicción Agraria entonces había una amplia discusión abierta, sana, y se tomaban decisiones por mayoría. Paralelamente, fue creado el Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria como un órgano gremial que agrupó personas juzgadoras y defensoras de la materia agraria de todo el país para reunirse una vez al mes durante todo el año. Esta organización surgió a partir de un acuerdo del Consejo Superior del 18 de agosto de 1998, es decir, ya tiene más de 24 años de existir como órgano pluralista y democrático. Sin embargo, esto después de algún tiempo no es visto bien por algunas personas, pues consideran que este Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria no debería intervenir en la toma de decisiones y tampoco debería organizarse en sus reuniones para capacitar, mucho menos podría realizar gestiones ante órganos oficiales como el Consejo Superior o Corte Plena, por no ser un órgano oficial de esta estructura jerárquica verticalizada de la cual estamos hablando. Entonces,
¿Cuál ha sido la reacción frente a esta situación del Consejo Superior? Bueno, en un acuerdo del 5 del 2019, del 23 de enero, en el artículo 17, establece suprimirle la posibilidad de capacitación al Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria. Esto generó una reacción de este Consejo Nacional y solicitó una reconsideración donde abundaban las razones para que pudiera mantener su propia autonomía e independencia interna frente a los órganos oficiales del Poder Judicial. Por voto de mayoría, el Consejo Superior del Poder Judicial le dio la razón a este recurso de reconsideración y cito, comillas, sobre los argumentos expuestos, este Consejo Superior concluye que le asiste razón a los recurrentes. Primeramente, se tiene que el Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria nace mediante un acuerdo celebrado el 18 de agosto de 1998 del Consejo Superior. Dicho Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria ha venido trabajando por más de 20 años y ha sido reconocido por el Poder Judicial como un órgano de carácter propositivo, organizativo y consultivo, cuyo norte fundamental ha sido el fortalecimiento de la jurisdicción agraria ambiental costarricense, permitiendo la retroalimentación y la capacitación en diversos temas de carácter técnico. Cierro comillas. Ese fue el voto de mayoría del Consejo Superior. Sin embargo, el voto de minoría se inclinó por rechazar el recurso de reconsideración, argumentando que va en contra de la funcionalidad porque debe existir una organización y estructura jerárquica que garantice el buen manejo de los recursos mediante un vínculo con Corte Plena y utilizando los mecanismos de formación institucionalizados que posee la Escuela Judicial. Este voto de minoría defiende que la instancia oficial es la Comisión de la Jurisdicción Agraria creada en el año 2006. Es decir, se considera que dada la evolución de la materia, la existencia de aquel consejo ya resultaba innecesario sin tomar en cuenta las diferencias existentes en cuanto a la participación, organización e integración de los entes, lo cual es completamente diferente, pues en el Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria, al tratarse de un ente independiente, existe mayor flexibilización y la integración es heterogénea. Por otro lado, como un segundo caso de estudio, se dan observaciones y críticas al proceso de implementación del Código Procesal Agrario, por un lado por la falta o carencias presupuestarias y por otro lado por las deficiencias estructurales que contiene el Código, con algunos vicios de inconstitucionalidad. Esas críticas generaron una reacción al conocer una solicitud formal por parte de los representantes de los jueces de primera instancia y los jueces de segunda instancia en materia agraria en relación con las dificultades del proceso de implementación del Código Procesal Agrario en un documento que fue presentado a Corte Plena el 3 de diciembre del año 2019. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de Corte Plena? Varios magistrados y magistradas consideraron que esas críticas eran lesivas al proyecto institucional de implementación del Código Procesal Agrario y que podían eventualmente herir la imagen del Poder Judicial, por lo que procedieron a aprobar la implementación, el informe de implementación del Código, pero también acordaron en un acuerdo, valga la redundancia, del 27 de enero del 2020, el artículo 15, por mayoría, realizar una publicación de prensa aclarando las bondades y el cumplimiento del proyecto de implementación del Código. Y por otro lado, el inicio, o sea, ordenando a la Inspección Judicial el inicio de causas disciplinarias para que se investigaran las personas que hacían publicaciones críticas en torno al presupuesto y a la elaboración del Código Procesal Agrario.
en sesión de Corte Plena del 24 de febrero del 2020, el artículo 17, se ratificó esta solicitud al Tribunal de la Inspección Judicial. ¿Qué pasó? Bueno, el Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria solicitó una reconsideración a dicho acuerdo. Incluso a esa reconsideración se le sumaron el apoyo de la Asociación Costarricense de la Judicatura y del Sindicato de la Judicatura. Y Corte Plena, en sesión del 4 de mayo del 2020, rechazó la reconsideración. Consideró que ya los acuerdos prácticamente estaban firmes y ya la comunicación de la prensa y la comunicación a la inspección judicial habían sido ejecutados, por lo tanto rechazó el recurso de reconsideración del Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria. Un segundo caso de estudio interesante es que bajo el comportamiento de los gremios de la Comisión Nacional de la Jurisdicción Agraria, de la COJUD, del Sindicato de la Judicatura, no coincidía con el ejercicio del poder vertical, pues de alguna manera implicaba la necesidad de que las comisiones fueran oídas con derecho a voz y voto, las personas juzgadoras y otros sectores de la Administración de Justicia, cuando se discutían temas de forma y fondo vinculados a proyectos relevantes, a políticas relevantes del Poder Judicial. Ello provocó que con la reconformación de Corte Plena y la designación de nuevos cargos de magistrados y magistradas, la balanza se inclinara en contra de la participación democrática y ampliada en las comisiones del Poder Judicial. Ya esto se consolida con un informe de auditoría del 7 de septiembre del 2020, donde se considera que la participación de personas distintas a los magistrados o magistradas podría ir en contra del reglamento de comisiones y podría lesionar el reglamento que regula los conflictos de interés a lo interno del Poder Judicial. Y de la misma auditoría se sugiere que entonces estas personas, cualquier llamado a externar puntos de vista o criterios técnicos en las comisiones, solo tuvieran derecho a participar con voz, pero sin voto. Con respecto a esta decisión, se inició el debate en Corte de las reformas de las comisiones, considerando algunos magistrados que debía restablecerse la posibilidad de que las personas juzgadoras fueran escuchadas, entre comillas. Además, de facto, quedaron sin efecto los acuerdos de Corte Plena que habían autorizado la participación de personas juzgadoras de distintas materias con derecho a voz y voto en las diferentes comisiones del Poder Judicial, incluyendo la Comisión de la Jurisdicción Agraria, y que sin duda alguna fortalecía el gobierno judicial, lo democratizaba. De modo tal que Corte Plena decidió volver al esquema previsto a nivel reglamentario, en el sentido de que en lo sucesivo estarían conformadas únicamente por magistrados y magistradas. Una decisión más que lamentable y que se convierte en un claro retroceso en la adopción de decisiones desde la óptica de una democracia pluralista y participativa, tal y como lo dispone nuestra Constitución política. Por estas razones, Corte Plena, el 12 de octubre del 2020, en su artículo 15, consulta a las diferentes organizaciones gremiales el nuevo proyecto de reglamento que mantenía de alguna manera la estructura jerarquizada del gobierno judicial. El Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria se manifestó al respecto indicando, comillas, la persona juzgadora será quien deba aplicar las políticas y decisiones del gobierno judicial que atañen a su materia. Por ello, si se toman decisiones administrativas que impactan su labor jurisdiccional, sin su adecuada participación, se afecta el servicio público. No en pocas ocasiones es la judicatura quien termina injustamente deslegitimada ante la ciudadanía como producto de decisiones administrativas y reformas procesales en las que no tuvo realmente participación, quedando muchas veces en el anonimato el sector administrativo involucrado en la imposición de esas políticas o decisiones. De ahí que la participación de los jueces y juezas
sea esencial. Bueno, finalmente se consideró que la propuesta riñe con las reformas que se quieren implementar en el Poder Judicial, refuerza un modelo vertical agotado e impide tomar decisiones informadas, equilibradas y constructivas que terminan por afectar a las personas usuarias justiciables, que son el eje primordial del Poder Judicial. También se indicó por parte del Sindicato de la Judicatura, en esta consulta, que se percibe un retroceso antidemocrático en la institución, contrario a lo que se espera, que es el fomento para que los asuntos sean resueltos con criterio técnico, y qué mejor que jueces, juezas y otros funcionarios de áreas técnicas que son los que enfrentan en primera línea los retos de la administración de justicia del día al día. Bueno, Corte Plena, después de haber conformado un grupo de trabajo para revisar el reglamento, finalmente en una sesión del 14 de febrero del 2022, en 2 artículos, el 15 y el 16, conoció de la propuesta final de la referida reforma y fue aprobado el nuevo reglamento de comisiones. En su conformación no queda clara la posibilidad de que intervengan personas juzgadoras, pues el borrador original se hacía referencia únicamente a instancias administrativas como titulares subordinados. En todo caso, queda a total discreción de Corte admitirlos, quedando limitada la participación de esas personas únicamente a voz, pero sin voto, a consulta, pero sin derecho a formar parte de ese proceso de decisión fundamental para el fortalecimiento del sistema judicial. Una de las últimas discusiones en la Comisión de la Jurisdicción Agraria fue justamente o estuvo relacionada con la vacancia legislativa del Código Procesal Agrario. El gremio propuso que se pidiera una vacancia de 2 años, la primera vacancia. La comisión sostuvo que debía ser de 1 año, que no podía prorrogarse más de 1 año. Después de eso, ante la carencia presupuestaria y las carencias en la implementación del código, y por iniciativa de nuevo del Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria, es decir, del gremio de jueces y juezas, se da una segunda prórroga por 2 años más, y en el último debate que lo propone el Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria a Corte Plena, a propósito de que no hay presupuesto suficiente para implementar el Código Procesal Agrario, el Consejo Superior del Poder Judicial, el 26 de abril del 2022, en el artículo 22, conoce un informe de planificación y hace referencia a la solicitud del Consejo de Jueces y Juezas Agrarias, del Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria, del 18 de marzo del 2022, en el cual solicitan una prórroga de 3 años para la vacancia legislativa del Código Procesal Agrario, es decir, 3 años más. Y la conformación de una comisión revisora del Código. ¿Qué acordó el Consejo Superior? Bueno, hizo una atenta instancia a Corte Plena para que se analice, debido a la imposibilidad de implementación de la reforma en las condiciones actuales, dadas las limitaciones económicas impuestas por el Ministerio de Hacienda, en realidad es la falta de presupuesto, que se valore solicitar la ampliación de la vacancia legislativa para implementar esa reforma, así como el análisis de las propuestas legales que correspondan en relación al incremento de asuntos en la Sala Primera y su impacto en los tiempos de respuesta. Bueno, posteriormente a esta discusión, en Corte Plena se entra a estudiar este tema, pedido primero por el Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria y luego por el Consejo Superior. ¿Qué hacen en Corte? Bueno, la instancia oficial, que es la Comisión de la Jurisdicción Agraria, le pide a Corte Plena que sí, que hay que prorrogar la vacancia legislativa del Código por razones presupuestarias, supuestamente por las limitaciones del Ministerio de Hacienda,
no por 3 años, sino por 2 años, que esa es la propuesta oficial de la Comisión de la Jurisdicción Agraria. Y Corte Plena entonces aprueba la tercera vacancia, es decir, ya llevamos 5 años de vacancia legislativa sin quererse escuchar las críticas en torno a las carencias presupuestarias y en torno a la necesidad de hacer modificaciones de algunas normas del Código Procesal Agrario para que el impacto del mismo realmente sea positivo para la ciudadanía. Entonces tenemos, como se pueden ver, 3 ejemplos, 3 manifestaciones de actos administrativos del Consejo Superior, de la Comisión de la Jurisdicción Agraria y de Corte Plena, que van en detrimento de ese ejercicio pluralista y democrático en los procesos decisionales. Y bueno, ya para ir concluyendo, hay que hablar también de las amenazas externas, de la politización y la crisis en Corte Plena. Un ejemplo de esa politización y de las crisis de estos nombramientos de magistrados y magistradas, hay que recordar el caso de la destitución del magistrado Fernando Cruz por razones meramente políticas. Hubo un voto de la Sala Constitucional del 2013, del 9 de mayo del 2013, un voto de mayoría, y aquí, digamos, se ven también las diferencias de criterios a lo interno de la Sala Constitucional, en donde el voto de mayoría consideró lo siguiente: no solo a nivel de otras jurisdicciones constitucionales, sino también en las Cortes de Derechos Humanos, tanto europea como interamericana, se da una tutela adecuada a los magistrados contra los actos ilegítimos de otros poderes estatales cuando se han excedido en el ejercicio de las competencias atribuidas por la propia Constitución en aras de mantener la estabilidad en los nombramientos y garantizar su independencia judicial contra presiones externas de toda índole. Todos los órganos del Estado, incluidos el Ejecutivo y el Legislativo, deben ser garantes del control de convencionalidad a fin de hacer respetar y garantizar una tutela y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en el ejercicio de una magistratura independiente. Y bueno, se cita como antecedente la sentencia del 31 de enero del 2001 del caso del Tribunal Constitucional contra Perú. Bueno, el magistrado presidente después, don Fernando Cruz, en Corte Plena, afirmó lo siguiente. Esta fue una sesión del 2018, ya creo que siendo electo presidente. El Poder Judicial tiene una legión de jueces independientes. Sobre ellos nadie puede interferir en sus decisiones. El ordenamiento asegura su independencia y los que ocupamos transitoriamente su dirección no podemos darles instrucciones o sugerirles sobre la manera en que deben resolver. Son juzgadores y juzgadoras vitalicios que se designan por plazo indeterminado. La independencia de la judicatura la representan diariamente los jueces de todo el país. El sistema judicial no es Corte Plena, porque cada juez en su ejercicio diario transforma la abstracta independencia en el ejercicio de la judicatura en una república democrática. Bueno, y aludiendo justamente al tema de la designación de magistrados, y ya con este cuarto y último caso termino, voy a hacer una síntesis. La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa publicó en el 2008, o sea, entre el 2008 y 2009, es que se generan todos estos acontecimientos, y entonces publicó el concurso y metodología para el magistrado o magistrada de la Sala Primera de Casación, donde uno de los postulantes presentó atestados omitiendo un requisito en la declaración jurada, como lo es la pertenencia o afiliación a partidos políticos, a pesar de que es un requisito del cual están eximidos los jueces y juezas por ser una prohibición expresa de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La comisión lo descalificó y lo excluyó del concurso de oficio,
sin valorar atestados. Presentó este candidato recurso de amparo pidiendo la restitución de sus derechos en condiciones de igualdad al acceso a cargos públicos, invocando trato desigual y discriminatorio con violación de los artículos 33, 41, 156 y 160 de la Constitución Política. Sostuvo el deber de la Comisión de ajustarse a los parámetros constitucionales y garantizar la objetividad e imparcialidad. Invocó la inconstitucionalidad del procedimiento legislativo. Bueno, este recurso de amparo fue rechazado por la Sala Constitucional en una sentencia de fondo en menos de 2 meses, la sentencia del 28 de agosto del 2019. El 9 de agosto del año 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió la etapa de admisibilidad de la petición P 1923-19 por la presunta violación de varias normas de la Convención Americana de Derechos Humanos en los procedimientos y requisitos para el nombramiento de magistrados y magistradas en la Corte Suprema de Justicia. El Estado costarricense está emplazado por 3 meses para contestar esta petición por la presunta vulneración de las normas convencionales y de los estándares internacionales para el nombramiento de magistrados y magistradas. La sociedad civil y los gremios del Poder Judicial claman por una mayor independencia, transparencia y publicidad en decisiones y nombramientos, no solo de magistrados y magistradas, suplentes y titulares, sino también, incluso ahora, quien ya electo ejercerá la presidencia del Poder Judicial, donde hubo un debate, incluso ya después de electo el nuevo presidente de la Corte, en torno a esta designación por voto secreto y no por voto público. Exijamos, en consecuencia, el respeto a la democracia pluralista y al Estado de Derecho. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Enrique, por su exposición en las terceras jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Antes de continuar, daremos un pequeño receso.